Cuentan que aquel 5 de abril del año 92, Alberto Fujimori se despertó con ganas de hacer un autogolpe, ¿no? Entonces dijo, bueno, hoy día me provoca hacer un golpe de Estado y lo voy a hacer. O sea, porque le dio la gana, porque el país estaba de maravillas, el país estaba bien. Y eso es lo que te van a contar los hijos de Abimael Guzmán, eso te van a contar cierta prensa roja. Yo te voy a contar la verdad porque yo viví aquellos tiempos. Y lógicamente lo que yo te cuente, tú vas a tener que consultarlo con los archivos de la época y vas a buscar la tapa de los diarios de aquellos tiempos para que veas que yo no miento. Ok, Alberto Fujimori recibe un país caótico, un país totalmente quebrado, un país donde nadie pagaba impuestos, un país con 70% de desempleo, un país que lo único que exportaba era coca, de ahí venían nuestras divisas, es decir, nuestras divisas eran de la coca, y ahí era el negocio pues de los cambistas informales. Y por si esto fuera poco, teníamos una hiperinflación de 7000% y estábamos cercados por dos movimientos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA. Sendero Luminoso era el segundo movimiento maoísta más sanguinario del mundo. El MRTA era un movimiento guevarista, uno de los más fuertes de la región. Era tanta la amenaza para toda la región que Estados Unidos de Norteamérica propuso hacer un ejército multinacional para combatir a estos dos lacras terroristas. Es decir, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿no? Y Estados Unidos juntarnos, ¿no?, nuestros ejércitos para combatir a Sendero Luminoso y al MRTA. Así era nuestra situación. Lógicamente Alberto Fujimori tuvo que tomar el toro por las astas. Él envió 157 decretos de emergencia para reflotar el país económicamente y para combatir el terrorismo. Pero ese congreso era un congreso que había perdido, pues era un congreso de mayoría opositora, un congreso del Fredemo, de Vargas Llosa. Ellos no le iban a perdonar al chino que los haya derrotado. Entonces el chino enviaba los decretos y ellos lo boicoteaban. Todo lo que el chino quería para bien, ellos lo boicoteaban. Inclusive le pidieron la renuncia. El chino tuvo que decidir entre renunciar o actuar. El chino decidió actuar para bien. Cerró el Congreso, que eran 240 comisionados congresistas, y lo dejó en 80. Paulatinamente fueron aumentando y llegar a los 130 que actualmente tenemos. Pero con los 80 se está ahorrando el Perú bastante dinero. Y esto va para los pulpines. Tú, chibolo pulpín, que te encanta, te fascina y te aloca salir a marchar. Tus viejos también apoyaron al chino. También aplaudieron al chino, también le dieron vivas al chino, porque el 90% de la población celebró el cierre del Congreso. No es cierto que Alberto Fujimori cerró el Congreso y lo llenó de fujimoristas, eso no es cierto. Alberto Fujimori convocó a un Congreso Constituyente Democrático, donde participaron todas las fuerzas de derecha, de izquierda y de centro, hasta sus enemigos, es decir, todos participaron. ¿Dónde está que fue lo dictatorial? Fue democrático, porque esto se tuvo que votar para elegir este Congreso el 22 de noviembre. Y aquel 22 de noviembre la población le dio la razón a Alberto Fujimori, porque de los 80 congresistas le dio 44 congresistas fujimoristas. ¿Se dan cuenta? También dicen que la Constitución del 93 es de la dictadura. Mentira, la verdadera Constitución de la dictadura es la del 79, porque nació en una dictadura. La del 93 fue un gobierno democrático, un gobierno de Alberto Fujimori que fue elegido por voto popular. Y para esa constitución se fue un referéndum, no se impuso la constitución como te quieren hacer creer. El referéndum lo ganó el sí, que era los que estaban de acuerdo, con 52% contra el no, que era 47%. Es decir, la población también estuvo de acuerdo con la nueva constitución. Entonces, la convocatoria a nuevas elecciones para un Congreso Constituyente Democrático y la convocatoria o el referéndum para elegir una nueva constitución son las dos grandes demostraciones del afán democrático que tenía Alberto Fujimori. ¿De dónde saca lo de dictador? Voy a recordarles que el verdadero dictador es el que llega pues al poder mediante un golpe cívico-militar o militar. En este caso Alberto Fujimori fue elegido por voluntad popular 2 veces, y en la segunda vez contra Javier Pérez de Cuéllar lo hizo en primera vuelta. ¿Dónde está lo dictador, señores? Les estoy demostrando con hechos que Alberto Fujimori tuvo una profunda vocación democrática, ¿no? Tampoco copó las instituciones, reformó las instituciones, como el Poder Judicial, que era una coladera donde entraban y salían terroristas a su antojo. Aquellos que te hablan del 5 de abril del año 92 son los mismos que nunca mencionan el 3 de octubre del año 68, la fecha de un verdadero golpe de Estado, de un verdadero dictador, como es Velasco Alvarado.
¿Te dan cuenta? Esa gente nunca te va a mencionar esto, porque son gente que ha trabajado para Velasco Alvarado. Ese fue un verdadero dictador que a punta de metralleta y a punta de botín militar confiscó bienes, se apropió de bienes y se apropió de todas las instituciones. Ese fue Velasco Alvarado, un verdadero dictador. A él no lo tocan, pero al chino sí, ¿no? El cierre del Congreso, el autogolpe del 5 de abril fue lo mejor que le pudo pasar al país. La historia no miente. Miren, tenemos un país pacificado y un país en crecimiento, un país en desarrollo. Entonces, que vive el 5 de abril, que viva Alberto Fujimori. Chao.